Todo empezó con una copa de vino que no tenía que haber tomado. Era jueves por la noche, 21:47 exactamente, porque lo miré en el reloj del salón. Marta me dijo que iba a cenar con unas compañeras del cole, plan de profesoras, nada raro. Yo tenía pensado quedarme en casa viendo el partido y cenar algo rápido. Pero un amigo, Pedro, me escribió que se le había caído una reserva de última hora en un restaurante nuevo de tapas fusión en el centro, y que si me animaba. Marta aún no se había ido y le pregunté sin mucha esperanza, ¿te vienes? Ella soltó una carcajada. Yo, ¿a cenar entre tus colegas y sus bromas de fútbol? Paso. Así que fui solo. Ahí fue donde empezó todo, aunque no lo supe en ese momento. En la mesa éramos 5. Mucho ruido, risas, cerveza, platos que llegaban sin saber muy bien lo que habías pedido. En un momento dado, Pedro me hizo un gesto sutil con la cabeza hacia la barra. Tío, esa morena no te quita ojo. Giré la cabeza y vi a una mujer de unos 30 y pocos, pelo recogido, labios pintados de rojo y una mirada directa que no se cortaba ni un poco. No era guapa en el sentido clásico, pero tenía eso que no sabes explicar. Pensé que sería una tontería, pero al ir al baño, ella se cruzó conmigo a propósito. Se me quedó mirando, sonrió, y dijo, «Perdona, ¿eres Álvaro?» Me reí, «Sí, ¿y tú eres?» Alicia. Nunca había visto a esa mujer en mi vida. Pero hablaba como si nos conociéramos de algo. Me dijo que habíamos coincidido hace años en una fiesta, que seguro no me acordaba, y que había querido venir a saludar. A lo mejor era una técnica para romper el hielo, no lo sé, pero me pilló en ese punto exacto entre la sorpresa, el ego y las ganas de conversación. Volví a mi mesa con una sensación extraña. No era solo el piropo disfrazado de saludo, ni su manera de mirarme, sino algo que me dejó descolocado. Cuando volví al baño una hora después, Alicia ya no estaba, pero Marta sí. En la barra. Hablando con un hombre que no era del colegio, ni de su grupo de amigas, ni de Zaragoza, te lo aseguro. Lo sé porque reconocí su voz cuando dijo, ¿otra copa? Pero solo si luego me acompañas. Me escondí tras la puerta del baño. Mi corazón iba como un martillo. No sabía si entrar, si salir, si hacerme el borracho, el loco o el marido. Era como si estuviera viendo una película y no supiera en qué escena me tocaba aparecer. ¿Marta? ¿En el mismo restaurante? ¿Con otro tío? ¿Después de decirme que iba a cenar con sus compañeras? Esperé. Me armé de valor, salí como si nada, y me acerqué a la barra. Y ahí pasó lo más surrealista de la noche. Cuando ella me vio, puso cara de mierda, pero en menos de un segundo ya estaba sonriendo. Álvaro. ¡Qué casualidad! Él es Rubén, trabaja con una de las chicas del cole. Nos hemos encontrado por casualidad. Rubén me dio la mano. La típica mano de tipo que sabe que está haciendo algo que no debe. Esa mano floja, sudada, que no te aprieta, pero intenta parecer segura. No dije nada. Solo asentí, cogí mi chaqueta y le dije a Marta, cuando termines, ya sabes dónde está la casa. Y me fui. Pero ahí no terminó todo. Ni de lejos. Cuando volví a casa aquella noche, me hice una tortilla sin ganas y me la comí de pie en la cocina, mirando la encimera sin ver nada. No quise escribirle a Marta ni llamarla. No iba a mendigar explicaciones, no todavía. Sabía que si se trataba de una coincidencia real, ella volvería rápido a casa, quizás incluso antes que yo, con una historia preparada. Pero cuando dieron las 2 de la madrugada y no había vuelto, entendí perfectamente lo que estaba pasando, aunque todavía no tenía las palabras justas para definirlo. Me acosté sin lavarme los dientes, vestido,
tumbado encima de la cama sin ni siquiera quitarme los calcetines, y me desperté con la alarma del móvil a las 7 como si hubiese dormido solo 10 minutos. Marta no estaba. No había llegado en toda la noche. El ruido de la llave entrando por la puerta me hizo levantarme de un salto, con la boca seca, sin saber si bajaba por nervios, rabia o pura ansiedad. Escuché cómo dejaba las llaves sobre el aparador, cómo se quitaba el abrigo, cómo suspiraba. Cuando entré en el salón, ahí estaba, sentada en el sofá, con la cara hinchada como si hubiera llorado, aunque no vi lágrimas. Llevaba el mismo vestido negro de la noche anterior y el maquillaje corrido. No me saludó. Solo me miró, con la misma cara que pone alguien cuando ya sabe que ha perdido la partida. No me acerqué a ella. Me quedé en el marco de la puerta y le solté lo primero que me vino, ¿y las chicas del cole también se fueron con Rubén? Ella tardó unos segundos en reaccionar, me miró como si no supiera de qué hablaba, pero luego soltó un suspiro largo y lento, como si no quisiera seguir interpretando. No dijo nada. Entonces me acerqué un poco, ya con rabia contenida. Le pregunté si me iba a contar algo o si tenía que adivinarlo todo. Y ahí empezó a hablar, pero no como esperaba. Nada de disculpas, nada de negarlo todo, nada de explicaciones. Lo dijo con una frialdad que me dio más asco que el acto en sí. No es lo que piensas, pero tampoco es muy distinto, dijo. No es una relación, ni siquiera es algo que quisiera que pasara muchas veces. Solo necesitaba salir de nuestra rutina por un momento. Me senté en la silla frente a ella sin responder. Necesitaba escuchar hasta el final, aunque cada palabra que decía me desgarraba más por dentro. Rubén no es un amante, continuó. No lo veo como un futuro, ni siquiera como alguien importante. Fue una noche. La primera. Y probablemente la última. Me sentía vacía, Álvaro. Y tú no estabas. No hablo físicamente, hablo de nosotros. No me miras como antes. No me hablas como antes. Pareces un compañero de piso, no un marido. Ahí ya no pude contenerme. Le solté que si me veía como un compañero de piso, ¿por qué seguía durmiendo conmigo? ¿Por qué seguía haciéndome creer que todo iba bien? ¿Por qué no fue capaz de hablar antes de follarse a otro? Ella me contestó que sí lo intentó, que en las últimas semanas me había lanzado señales, que intentó tener conversaciones, que notó que yo estaba frío. Le dije que todos tenemos días o semanas de mierda, que todos pasamos por etapas, pero que no por eso nos vamos con el primer imbécil que nos hace una pregunta con una copa en la mano. Me levanté de golpe. No sabía si quería gritarle, romper algo o salir de ahí. Ella se levantó también, y me pidió que me calmara. Me dijo que no lo hizo por falta de amor hacia mí, sino por una necesidad que no supo explicar. Yo le dije que eso era aún peor. Que si no había amor, al menos lo entendería como un final lógico. Pero seguir diciendo que me quería después de haberse acostado con otro me parecía directamente una burla. No hubo sexo, dijo de repente. Me giré y la miré. ¿Cómo?, pregunté sin entender nada. No hubo sexo, Álvaro. Quedamos, bebimos, hablamos, nos besamos, pero no hubo nada más. Me sentí como una imbécil. Me fui en mitad de la noche, me quedé en casa de Laura porque no podía venir aquí contigo. No le creí del todo. Y eso fue lo peor de todo, que no sabía si quería creerla o no. Porque una parte de mí, muy dentro, quería agarrarse a esa versión, a esa mentira parcial que me permitiría reconstruir algo. Pero la otra parte, la que ya no podía volver atrás, la que había visto su mirada cuando estaba con ese tal Rubén, sabía que no importaba si se habían acostado o no. Había cruzado esa línea. Se había ido. Me había traicionado. Me fui al cuarto de invitados, cerré la puerta, y estuve sentado en el borde de la cama durante casi una hora sin hacer nada,
sin pensar siquiera. Solo con una idea fija en la cabeza, esto ya no tenía arreglo. Y aún no había terminado. Pasaron 3 días desde aquella conversación sin que nadie en la casa dijera una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Marta dormía en nuestra habitación, pero lo hacía de lado, pegada al borde de la cama como si temiera rozarme, y yo pasaba las noches dando vueltas en el sofá del salón con la televisión encendida sin volumen, solo por no escuchar el silencio. Cada mañana nos cruzábamos en la cocina y nos saludábamos con un buenos días forzado, más por mantener la rutina que por verdadera cortesía. Yo intentaba seguir trabajando, pero cada correo, cada llamada, me sonaba absurdo comparado con lo que tenía delante. En el trabajo nadie sospechaba nada, y eso me servía para respirar unas horas fuera del ambiente cargado del piso. El jueves por la tarde, al llegar, encontré una nota en la mesa del comedor. No era una carta dramática ni nada de eso, solo un folio con una frase escrita con su letra: esta noche no vengas a buscarme, necesito pensar. Me quedé mirando el papel, intentando adivinar si pensar significaba que iba a verlo otra vez o que de verdad quería aclararse. Me senté en el sofá y estuve largo rato sin moverme, hasta que decidí que no podía seguir esperando. No por una cuestión de orgullo, sino porque necesitaba saberlo todo. Saber si aquel Rubén era una anécdota o una presencia fija en mi vida. A eso de las 8 salí en el coche. No sabía exactamente a dónde iba, pero el cuerpo me llevaba. Me acordé de que Marta había mencionado una vez un bar pequeño cerca del colegio, donde los profesores solían quedar los viernes. Pensé que, si quería pensar, tal vez estaría allí, o cerca. Llegué y aparqué frente a la terraza. Dentro había poca gente, y entre ellos, en una mesa del fondo, la vi. No estaba sola. Rubén estaba frente a ella, con una camisa clara y esa expresión de hombre que se sabe observado pero finge que no. No se tocaban, pero la distancia entre los dos era la justa para saber que se entendían sin hablar. No entré enseguida. Me quedé fuera, mirando a través del cristal, intentando no parecer un loco. Me sentí ridículo, pero al mismo tiempo incapaz de irme. Vi cómo él le tocaba la mano un instante y ella no se apartaba. Luego se la llevó a la cara, como para apartarle un mechón del pelo, y ella sonrió. Esa sonrisa me dolió más que cualquier palabra. No era la sonrisa forzada que me daba en casa, era otra, más libre, más suya. En ese momento entendí que lo que había entre ellos no era solo una tontería. Entré sin pensar. Marta me vio enseguida. Su expresión cambió del desconcierto al miedo en un segundo. Rubén se giró con calma, como si ya supiera que esto iba a pasar. Me acerqué a la mesa y lo primero que dije fue que no se levantara. Él sonrió con esa sonrisa de persona que se cree en control y eso fue lo que más me enfureció. Le pregunté si era consciente de que estaba hablando con una mujer casada. Me contestó que no hacía falta levantar la voz, que no me estaba faltando al respeto. Le dije que el respeto se demuestra con hechos, no con tonos. Marta me pidió que saliéramos, que no montara una escena, pero no podía parar. Necesitaba verlo nervioso, necesitaba que entendiera que lo que estaba haciendo tenía consecuencias. Al final fue Marta la que se levantó y me agarró del brazo, casi rogando. Vamos fuera, por favor. Salimos a la calle. Ella temblaba, no sé si de rabia o de miedo. Me dijo que no había vuelto a pasar nada físico, que se habían citado para cerrar la historia y despedirse. No le creí. Le respondí que no se necesita verse cara a cara para cerrar algo, que si de verdad quería terminarlo, bastaba con no contestar el teléfono. Ella empezó a llorar en medio de la acera, sin taparse, sin importar la gente que pasaba. Me pidió que la escuchara, que no lo entendía, que no era amor lo que tenía con él, que se sentía viva con él y confundida conmigo. Le dije que lo que sentía era culpa,
y que la culpa no se resuelve con otro trago de vino ni con un adiós a medias. Nos quedamos los dos en silencio, de pie junto al coche, durante varios minutos. Finalmente, me subí y le dije que volviera como quisiera, pero que no esperaba verla en casa esa noche. Conduje sin destino, con la radio apagada, hasta que acabé en un aparcamiento frente al Ebro. Me quedé allí dentro del coche con el motor parado, mirando las luces de los edificios reflejadas en el capó. No lloré, no grité, no pegué al volante. Solo me di cuenta de que ya no quedaba nada que proteger. A las 2 de la mañana regresé. Marta no estaba. En la mesa había dejado las llaves y un mensaje en el móvil: voy a quedarme unos días en casa de Laura. No hagas nada precipitado. Me quedé leyendo la frase una y otra vez. Pensé en borrarla, en tirar el teléfono contra la pared, en escribirle una respuesta larga solo para soltar todo lo que llevaba dentro, pero al final no lo hice. Apagué el móvil y me tumbé en el sofá. Esa noche no dormí, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en si la quería o no, sino en algo más concreto, cómo iba a devolverle el golpe. Porque la idea ya estaba ahí, clara, fría, creciendo como una obligación. No era solo el orgullo herido, ni la rabia, ni el dolor. Era una necesidad de poner las cosas en su sitio, de que sintiera lo que yo había sentido frente a aquella barra. No sabía aún cómo lo haría, pero tenía claro que no iba a quedarme quieto. La idea de vengarme no apareció como un arrebato repentino, sino como algo que se fue formando poco a poco en mi cabeza, mientras cada hora que pasaba se hacía más evidente que Marta no pensaba regresar. No me servía una discusión más, ni una explicación. Necesitaba que entendiera lo que me había hecho, no con palabras sino con hechos. Lo pensé durante todo el viernes, entre llamadas de trabajo y correos que respondía sin leer. Cada vez que alguien me hablaba yo asentía sin entender lo que decían, solo imaginando qué podía hacer para que sintiera la misma humillación que yo había sentido al verla con ese tipo en el bar. No se trataba de golpear ni de destruir, se trataba de mostrarle lo que había roto. Esa noche me presenté en casa de su amiga Laura. Sabía que Marta estaba allí porque su coche seguía aparcado frente al portal y la luz del salón estaba encendida. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una bolsa en la mano. Llamé al timbre y fue la propia Marta quien abrió. Su cara era una mezcla de sorpresa y cansancio. Me preguntó qué hacía allí, y le dije que había venido a hablar sin gritos. Entré sin esperar invitación. Laura estaba en el sofá, incómoda, como si no quisiera meterse en medio. Le pedí que nos dejara solos unos minutos y ella, sin decir nada, se fue al dormitorio. Marta cruzó los brazos y me dijo que no estaba lista para más reproches. Le respondí que no había venido a eso, que solo necesitaba que firmara unos papeles. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Dentro había copias de extractos bancarios, movimientos conjuntos, facturas, una lista detallada de los gastos comunes de la casa y los pagos que cada uno había hecho durante los últimos 5 años. Ella los miró sin entender, me preguntó qué era aquello y le contesté que era el inventario de nuestra vida, todo lo que habíamos construido juntos. Le dije que si había decidido romperlo, lo haríamos con precisión. Le expliqué que había consultado con un abogado esa misma mañana y que podía iniciar los trámites de separación en cuanto firmáramos los acuerdos preliminares. Su expresión cambió. Intentó calmarme, dijo que no quería llegar a eso, que solo necesitaba tiempo para entender lo que sentía. Le contesté que su tiempo había empezado el día que decidió mentirme y que ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con el mío. Durante varios minutos no se escuchó nada más que el ruido del papel al moverse. Luego me dijo que no estaba preparada para firmar nada y que le parecía cruel que apareciera así con todo organizado. Le respondí que precisamente eso era lo que más me dolía, que en nuestra relación yo siempre había sido el que mantenía el orden mientras ella improvisaba, y que esta vez no iba a dejar espacio a improvisaciones.
Le dije que pensara bien si quería seguir con alguien como Rubén, porque yo no iba a compartir ni techo ni cuentas con una persona que me mirara con pena. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, pero no me moví. Cuando me marché, dejé la carpeta encima de la mesa y la bolsa junto al sofá. Dentro había todas las cosas que le había regalado en los últimos años, relojes, collares, entradas de conciertos, hasta una bufanda que había comprado en un viaje juntos. Le dije que si de verdad quería empezar de nuevo, que empezara sin nada de eso. No lo hice por rabia, sino para dejar claro que todo lo que había venido de mí ya no le pertenecía. Volví a casa y pasé la noche limpiando. Guardé sus fotos en una caja, quité su cepillo de dientes del baño, vacié su parte del armario y la metí toda en bolsas de plástico. Mientras lo hacía no sentía odio, sino una calma extraña, una concentración absoluta. Era como si cada prenda que doblaba fuera una confirmación de que lo nuestro se había terminado. Al amanecer, la casa estaba ordenada y vacía. Llamé a un cerrajero y cambié la cerradura sin pensarlo demasiado. Cuando terminé, me senté en la mesa del comedor y esperé a que el teléfono sonara. No tardó. Marta llamó a las 9. Me preguntó si estaba loco, si de verdad pensaba dejarla fuera de casa. Le respondí que sí, que necesitaba mi espacio para poder respirar y que en cuanto tuviera algo que decirme que no fueran lágrimas o excusas, podía llamarme. Me colgó sin despedirse. Durante el resto del día no volví a saber de ella. Por la tarde fui a ver a mi amigo Pedro, el que había estado conmigo en aquella cena del restaurante. Le conté lo que había pasado, no todos los detalles, solo lo esencial. Me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo algo que me dejó pensando: haz que se dé cuenta de lo que ha perdido, no con gritos, sino con tu silencio. Esa frase se me quedó grabada. Decidí aplicarla literalmente. Durante las siguientes semanas no respondí a ningún mensaje suyo, ni a llamadas. Ella intentó varias veces venir a casa, pero nunca la dejé entrar. Hablé con su hermana para devolverle algunas cosas personales y cerré todas las cuentas conjuntas. En el trabajo nadie sabía nada, y eso me ayudaba a mantener la compostura. Lo único que me daba una satisfacción mínima era saber que cada acción mía tenía un propósito claro, que ella sintiera, poco a poco, lo que era quedarse al otro lado de la puerta. El primer sábado del mes siguiente, mientras tomaba un café en una terraza, vi a Marta al otro lado de la calle. No estaba con Rubén. Iba sola, con una expresión cansada. Se acercó y me pidió que habláramos. Dijo que no había vuelto a verlo y que entendía que lo nuestro estaba roto, pero que necesitaba cerrar las cosas bien. Le respondí que no había nada que cerrar, que todo estaba ya terminado. Me preguntó si la odiaba y le contesté que no, que para odiar a alguien hace falta seguir sintiendo algo. Ella bajó la mirada y se fue sin decir más. Volví a casa con una sensación rara, mezcla de alivio y vacío. La venganza no había sido espectacular ni violenta, pero había cumplido su objetivo. Marta sabía que no quedaba marcha atrás. Lo que no sabía todavía era que mi decisión iba más allá de dejarla fuera de casa. Ya tenía algo más planeado, algo que iba a asegurarme de que no pudiera repetir conmigo lo que había hecho con Rubén. El domingo por la tarde me escribió diciendo que había firmado los documentos que le dejé y que necesitaba hablar conmigo para entregármelos en mano. Respondí con un vale seco y le dije que si quería hacerlo, sería en un lugar público. Le propuse una cafetería cerca de casa, una que solíamos visitar los sábados por la mañana cuando las cosas iban bien, no porque me diera nostalgia, sino porque sabía que le costaría sentarse allí sin que le pesara lo que había perdido. A las 7 en punto entró, con una carpeta azul bajo el brazo y el gesto contenido, como si llevara ensayando esa escena todo el día. Se sentó frente a mí sin decir hola y puso la carpeta sobre la mesa. Me la empujó lentamente, pero no la abrí ni la toqué, solo la miré con la misma expresión con la que uno observa algo que ya no tiene valor.
Ella se quedó en silencio unos segundos, después empezó a hablar. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que tampoco había venido con la intención de pedirme que volviera a nada. Solo quería explicarme lo que sentía porque no sabía si iba a poder hacerlo otra vez. Le respondí que podía hablar, que no me debía nada, pero que tampoco iba a participar en un cierre emocional que ya había resuelto solo. Me miró con una mezcla de rabia y resignación. No estás aquí para escucharme, estás aquí para asegurarte de que me sienta como una mierda, dijo. Le contesté que yo no había hecho nada para conseguir eso, que si se sentía así era porque le tocaba. Entonces empezó a hablar sin filtro, como si ya no tuviera nada que perder. Me dijo que llevaba meses sintiéndose desconectada, no por falta de amor, sino por la sensación constante de estar en una vida que ya no reconocía como suya. Que yo era predecible, que mi forma de proteger todo lo que teníamos era también una forma de controlarlo todo, de no dejar espacio a nada fuera del plan. Que Rubén no había sido importante, que no era un tipo especial, ni mejor que yo, ni más listo, ni más atractivo. Que lo que le atrajo de él fue la manera en que la miró como si fuera nueva, como si no supiera nada de ella. Le dije que eso no justificaba nada, que la decisión de engañar no era culpa de la rutina ni del otro, sino suya, y que lo que más me jodía no era el beso ni la cita, sino que después tuviera la cara de volver a casa como si nada, de seguir compartiendo mesa, cama y mañanas de domingo mientras yo seguía creyendo que tenía a alguien honesto a mi lado. Ella me miró con los ojos húmedos pero sin lágrimas. Me dijo que cuando volvió aquella noche y me vio dormido en el sofá, sintió que ya estaba todo roto, que ya no podía arreglarlo y que por eso no volvió a entrar al dormitorio. Que pensó en irse al día siguiente, pero no supo cómo. Que lo único que le pidió a Laura fue tiempo para entender si había algo que salvar, pero que ahora entendía que no, que lo que habíamos tenido se terminó desde el momento en que dejé de mirarla como antes. Le pregunté si lo había amado de verdad y me respondió que no, que ni siquiera sabía lo que sentía por él, que era más una fuga que un deseo. Me preguntó si yo aún sentía algo por ella y le dije que eso se había acabado la noche que vi su cara en ese bar y que incluso si quisiera volver a sentir algo, no podría, porque el respeto se rompe una vez y no se recompone nunca. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que había decidido pedir una excedencia del colegio, que necesitaba irse unos meses fuera, quizás a casa de sus padres, quizás a otro sitio, todavía no lo sabía. Me alegró escuchar eso, no porque deseara que desapareciera, sino porque necesitaba espacio para respirar del todo. Le dije que me parecía bien, que solo le pediría una cosa, que no intentara reescribir lo que había pasado. Que no le dijera a nadie que fue un malentendido, que no minimizara lo que hizo, que aceptara que lo nuestro no se rompió solo, que ella lo empujó al borde y después lo dejó caer. Asintió sin discutir. Cuando se levantó para irse, cogió la carpeta con la mano izquierda y me miró por última vez. Gracias por escucharme, dijo, pero yo no contesté. Caminó hacia la puerta y no se giró. Me quedé en esa mesa unos minutos más, viendo su taza vacía, el servilletero movido y la carpeta que al final se había dejado, aunque dijera que me la entregaba. Dentro estaba su firma en cada página. Faltaba la mía. Esa noche, al llegar a casa, no sentí rabia ni tristeza. Solo cansancio. Saqué los documentos de la carpeta y los dejé sobre la encimera. Me serví una cerveza, me senté en el sofá y me quedé mirando el techo. No pensaba en ella. No pensaba en Rubén. Pensaba en lo que venía después, en lo que significaba cerrar un ciclo de 10 años sin dramatismo, sin escándalos, solo con un puñado de frases secas y una despedida sin abrazos. Al día siguiente iría a firmar y entregarlo todo al abogado. Ya no había vuelta atrás. Firmé los papeles el martes a las 10 de la mañana. El despacho del abogado estaba en una calle secundaria cerca del centro, en un edificio antiguo con ascensor estrecho y ventanas de madera pintadas de blanco.
No hubo charla innecesaria ni frases de cortesía. El abogado me preguntó si estaba seguro, yo le dije que sí, firmé sin leer por segunda vez lo que ya había repasado en casa durante la noche. Me ofreció enviar una copia a Marta o que se la entregara yo. Le pedí que se la enviara directamente. No necesitaba verla otra vez. No porque tuviera rabia acumulada, sino porque ya no había nada que decirnos. Salí del despacho, encendí un cigarro que no pensaba fumar entero, lo tiré al suelo a los 3 minutos y me fui caminando sin destino fijo, solo con la intención de no volver a casa hasta la tarde. Los primeros días después de firmar fueron extraños, no por tristeza sino por la costumbre rota. Nadie más entraba al baño después de mí, nadie ocupaba el otro lado de la cama, nadie me hablaba a las 8 de la tarde para preguntarme si prefería cenar pasta o pescado. Lo que más me costó no fue su ausencia, sino darme cuenta de cuántas decisiones pequeñas dependían de alguien más. Me pasé 3 días comiendo cualquier cosa, no por pena sino por no tener claro qué comprar. Salía al supermercado y volvía con cosas que ni recordaba haber cogido. Un día volví con 3 botes de garbanzos y una caja de cereales que no me gustaban. Empecé a dejarme la televisión puesta para no escuchar el silencio, no por nostalgia sino porque el ruido de fondo me ayudaba a pensar. La gente cercana empezó a enterarse. Mi madre me llamó con tono de preocupación pero sin preguntas. Le dije que estábamos separados y que ya estaba todo resuelto. Me dijo que si necesitaba algo le avisara. No hablamos más del tema. Mis amigos se dividieron entre los que sabían lo que había pasado y no sabían qué decir, y los que no sabían nada y se enteraban por otros. A todos les respondía lo mismo, que ya no estábamos juntos y que no hacía falta entrar en detalles. Algunos insistían, otros no. Pedro fue el único que me miró una noche mientras tomábamos algo y me dijo, «Has hecho bien. Si no lo hacías tú, acababas perdiéndote tú». Pasaron los días y empecé a reconstruir rutinas. Volví al gimnasio que había dejado meses atrás, no por estética sino por necesidad de sacar la tensión acumulada. Empecé a correr por las mañanas. Me forcé a salir más, a no quedarme encerrado. Empecé a hablar más con compañeros del trabajo, acepté planes que antes hubiera rechazado. Una compañera me invitó a un café un viernes. No hubo segundas intenciones, solo una conversación larga sobre lo mal que dormíamos últimamente. Me di cuenta de que había olvidado cómo se hablaba con alguien sin que todo tuviera una historia detrás. Una tarde, unas 3 semanas después de la firma, recibí un mensaje de Marta. Me decía que estaba en casa de sus padres, que iba a quedarse allí una temporada, y que agradecía que todo hubiera sido limpio, sin líos ni insultos, sin violencia. Me decía que lo había pensado todo y que, aunque le dolía haber llegado a este punto, prefería que las cosas terminaran así antes que seguir arrastrando una relación vacía. Le respondí con un mensaje corto, «Te deseo suerte. Cuídate». No había más que decir. Lo leyó al rato y no contestó. Supongo que eso era el final real. Unos días después me crucé con Rubén en la calle. Fue frente a una tienda de deportes. Me miró, me reconoció y agachó la cabeza como si no supiera qué hacer. Yo no me aparté, tampoco dije nada. Pasó por mi lado sin hablar, y mientras lo hacía pensé que me daba igual. Ya no importaba. Ni su cara ni su papel en lo que había pasado. Si no hubiese sido él, habría sido otro. Si no hubiera sido ese bar, habría sido otro lugar. Las cosas no se rompen por accidente, se rompen cuando alguien deja de sujetarlas. Volví a casa esa noche con una sensación de cierre. No de alivio ni de victoria, solo de final. Me serví un plato de arroz que había cocinado sin seguir ninguna receta y me lo comí mientras leía los mensajes de un grupo de amigos que planeaban una escapada. Les dije que me apuntaba. Apagué el móvil, abrí una cerveza y me senté en el balcón.
No esperaba que la vida diera un giro repentino ni que todo mejorara de golpe, pero sí sabía que, por fin, podía volver a pensar en mí sin tener que justificarlo ante nadie. Marta había sido una parte importante de mi historia, pero ya no estaba en el presente. Ahora era otra cosa. Esa noche dormí con la ventana abierta, sin televisión, sin auriculares, sin distracciones. No soñé con ella, no soñé con nada. Me levanté a las 8, hice café y abrí el ordenador. Era lunes. Tocaba volver al trabajo. Pero esta vez, no como el hombre al que habían dejado. Esta vez era yo quien había decidido cerrar la puerta, y eso, en el fondo, marcaba toda la diferencia.